escucha o hay que subir? A ver. Ahí mejor. Un poquito más. Bueno, voy a ser muy breve. Me parece que ya nos conocemos. Es como una segunda edición de esta actividad, si no me equivoco. Yo soy Larisa, la directora de la carrera, y simplemente quería darle la bienvenida y el agradecimiento a Emilce por compartir este rato con nosotras, con nosotros, en esta actividad que es una entrevista abierta que está a cargo de ANCOM, a cargo de nuestro ANCOMer. Ay, que me dijo el nombre recién, yo me olvidé, qué vergüenza, y queda grabado. Horrible mi actitud. Gracias, Juan. Y gracias a todo el equipo de ANCOM por armar esta entrevista abierta. Gracias a Clarisa, a Diego Rosenberg, ambos profes a cargo de la Cátedra de Prácticas Preprofesionales 2 y nuestra agencia ANCOM. Nos está acompañando, gracias también a Grisel Elhaber por la articulación con la cátedra del taller de redacción y de géneros periodísticos. Y nos está acompañando también Sebastián Ackerman, secretario académico de la carrera, que está por allí sentado. Y Yamila Campo, coordinadora técnica de la carrera, también Diego de Charras, el vicedecano de la facultad, de nuestra facultad, porque bueno, nos parece que es una actividad muy movilizante. Ya hicimos una primera actividad de estas características en la Semana de la Memoria. Ahí Grisel me contaba un poco cuáles fueron las repercusiones después, pero quisimos de alguna manera repetir esta actividad y dialogar con Emilce, porque encontramos en el diálogo directo, en este caso con Emilce, sobreviviente de la Noche de los Lápices, con quienes han vivido, atravesado el terrorismo del Estado durante la última dictadura cívico-militar, nos parecía que había un diálogo interesante con ustedes que son más jóvenes, con las nosotros llamamos nuevas generaciones, en recuperar el diálogo directo, no mediatizado, aunque lo estamos grabando y esto será una cobertura y un video, pero poder recuperar en torno al testimonio el diálogo directo, digamos, la posibilidad de preguntar y de este modo encontrar nuevas, que en realidad son viejas formas de construcción de las políticas de memoria, que es aquello con lo que nuestra facultad, nuestra carrera está profundamente comprometida en este contexto de avance de los discursos y de las políticas negacionistas, ¿no? Así que bueno, simplemente contextualizar el por qué para nosotros y nosotras institucionalmente es relevante esta actividad y volver a poner en valor esto, el encontrarnos cara a cara en torno al testimonio como una forma de hacer memoria o políticas de memoria, digamos, ¿no? Ustedes me dirán, digamos, si va por ahí o no. Para nosotros es un gran, y nosotras es un gran interrogante, cómo hacer políticas de memoria hoy en el diálogo entre generaciones con más años y generaciones más jóvenes. Y me parece que en esa búsqueda tenemos que comprometernos, en esa pregunta acerca del cómo, recién lo hablábamos en la previa, tenemos que comprometernos mutuamente, así que dispuestas a escucharles si es por aquí o no, digamos, en el after entrevista o en el diálogo con Grisel, con Clarisa, con los colegas y compañeros de ANCOM. Bueno, simplemente agradecerles, darte la bienvenida a Emilce, y bueno, somos todos oídos. Pablo, todo tuyo. Pero Juan. Pablo. Desastre. ¿Viste? Yo dije, me olvidé. Perdón, Juan Pablo. No, mentira. Todo tuyo, ahora sí. Primero unas palabras de presentación. Emilce Moller es una figura central en la lucha por los derechos humanos en Argentina. En 1976, cuando tenía 17 años, fue secuestrada de su casa en La Plata, víctima de la llamada Noche de los Lápices. Y permaneció detenida desaparecida en el Pozo de Arana y en el Pozo de Quilmes antes de pasar a la legalidad en la cárcel de Villa Devoto en 1978. Luego de su liberación se radicó en Mar del Plata y siguió bajo vigilancia hasta sus 20 años. Pese a esto, logró construirse y desarrollar una carrera académica. Es doctora en bioingeniería por la Universidad de Tucumán y una destacada profesora de matemática en la Universidad de Mar del Plata. Sus conocimientos en procesamiento digital de imágenes permitieron identificar las huellas dactilares de Manuel González, el nieto recuperado 131 por abuelas de Plaza de Mayo. Con la vuelta de la democracia, y pese a los indultos y leyes de punto final y evidencia de vida, la búsqueda de justicia de las víctimas y familiares fue más fuerte.
y se logró enjuiciar a los responsables de los crímenes de Estado. Durante este tiempo, Emilce pasó de ser una víctima desconocida por la sociedad a testigo clave y declaró en diferentes juicios que permitieron condenar a sus torturadores, como el juicio del circuito Camps y los casos del Pozo de Quilmes y la comisaría Quinta de la Plata. Con el cambio de siglo y después de varias decepciones con los gobiernos democráticos, volvió a esperanzarse con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por su política reparatoria en derechos humanos y se desempeñó como funcionaria en distintas áreas del gobierno. Más acá en el tiempo, en el año 2021, publicó su libro La larga noche de los lápices, en el que narra sus propias vivencias, recuerdos y sensaciones sobre lo vivido en aquellos años y sus consecuencias que la marcaron hasta el día de hoy. Bueno, para aprovechar ya el comienzo del ciclo y el nombre del ciclo, te quería preguntar, ¿cómo te ha atravesado el término sobreviviente a lo largo de tu vida después de lo vivido como detenida desaparecida? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a las autoridades por esta invitación. Hago en especial a Clarisa, en nombre de ella, a todos los que están atrás de la organización, que hoy organizar cualquier cosa lleva mucho trabajo y yo valoro mucho. Yo sé que están en el marco de una cátedra, pero también podrían hacer otras cosas, así que les agradezco muchísimo su presencia. Primero, yo siempre me pregunto por qué soy sobreviviente y no ex detenida desaparecida. Y acá hay una pregunta que quizás la tienen que contestar ustedes. ¿Por qué algunos somos sobrevivientes y otros ex detenidos desaparecidos? Yo no tengo la respuesta. Yo durante un tiempo decía que estuve presa, era así. Cuando empiezo a contar en los primeros años, muy tímidamente, cuando a mí me dan libertad vigilada. Para los que no saben, libertad vigilada es, bueno, ahora se habla de las tobilleras, ¿vieron? Bueno, en ese momento no tenía tobillera y te decían, bueno, tenés que estar, no podés irte de la ciudad. Yo en ese momento no podía estar con más de 5 personas, no podía ir a un cine. Piensen que yo tenía 20 años, no había terminado el secundario y estaba en la ciudad de Mar del Plata, porque yo, si bien vivía en La Plata, cuando mi padre, que era policía y hacía todos los trámites para ver si lograba dejarme salir, le dijeron que yo era irrecuperable para la sociedad. Ahí me dejaron unos meses más y me dieron la libertad condicional, pero justamente con la condición de que yo no vuelva a La Plata porque era demasiado peligrosa. Así que llego con mi familia, con mis padres, a la ciudad de Mar del Plata, esos típicos departamentitos de veraneo que tenían, a recomponerme en una vida nueva, ¿no es cierto? Con 20 años, que como digo, eran unos muy viejos 20 años. Y así que a medida que se iba abriendo, me tocó mirar desde el balcón el Mundial de Fútbol, el 78, con toda la alegría que se vivía en esos momentos. Había una verdadera alegría y yo había salido unos días y había dejado 800 mujeres presas en Devoto y todos gritando, los argentinos somos derechos humanos, y yo lloraba en el balcón y decía, nunca me van a creer lo que acabo de vivir. Y pensaba que nunca me iban a creer. Tal es así que yo no, ahora que se cumplen los 40 años de CONADEP, yo no declaré en la CONADEP, fue una delegación a Mar del Plata, porque con mi padre decíamos, ¿y cómo te van a creer? No tenemos ni un documento, ¿cómo te van a creer? No era por miedo que no declaré, no, era porque no me iban a creer. Me parece que es peor que el miedo, es más fuerte que el miedo, que no te crean. La palabra había quedado desvalorizada, mi palabra no valía. Es fuerte. A partir de que, bueno, se da que la dictadura empieza a resquebrajarse, tenemos Malvinas, tenemos distintas situaciones, cuestiones, una CGT combativa, que la extrañamos, algunas cuestiones que empezaron a resquebrajarse de la dictadura. Bueno, uno también empieza a acompañar ese proceso y empieza a hablar
con alguien que siente alguna empatía y demás. Entonces yo decía, yo estuve presa, ni siquiera era presa política, ¿no? Yo estuve presa por los militares. Esa era la manera de ser. De eso a sobreviviente de la noche de los lápices hubo un montón de construcciones entre medio. Después yo era ex detenida desaparecida. Y yo convivo con compañeras presas. Ahora hay un libro que sacaron las presas de Devoto, un libro muy interesante que se los recomiendo, Nosotras las presas y Nosotras en libertad. Todas las mujeres de Devoto que cuentan cómo se reconstruyeron en estas vidas, en democracia. Y ellas son presas, son expresas políticas, no son sobrevivientes. Es decir, que el ser sobreviviente es una construcción teórica, no necesariamente es el hecho fáctico. Es una construcción teórica de narraciones. Digo, fíjense qué fuerza tiene la palabra, qué fuerza tienen las narraciones, qué fuerza tienen las maneras de decir las cosas, de mencionar las cosas. ¿Cuándo pasé a ser sobreviviente de la noche de los lápices y no ex detenida desaparecida como mis otras compañeras? No sé, realmente no lo tengo registrado. Pero ahora cuando vi la entrevista de Graciela que decían, y el afiche que decían, bueno, sobreviviente, le digo, ¿por qué yo soy sobreviviente y no soy solo ex detenida desaparecida? Indudablemente creo que es porque está acotado a un hecho que se le dio y quedó cerrado, que es la narración que ustedes saben, la noche de los lápices, la detención de unos chicos, que a lo largo de todos estos tiempos básicamente permitió comunicar, y hablo acá en términos de comunicación, comunicar una parte, un recorte muy chiquito de lo que fue la dictadura, pero que generó en los años 80 una empatía muy fuerte y que increíblemente hoy lo sigue haciendo, porque creo que hay pocas fechas que convoca tanto a los estudiantes secundarios como la noche de los lápices. ¿Por qué es eso? Me parece que es un trabajo para ustedes muy interesante. ¿Por qué se siguen conmoviendo con la narración de la noche de los lápices? Y no ante otras atrocidades. Digo, ¿qué pasa en esa narración? ¿Qué pasa como objeto teórico de crear empatía con esa narración? Yo al principio no estuve de acuerdo en cómo se iba a contar, porque quedaba muy invisibilizada la militancia política. Entonces yo decía, no, así no era que solo queríamos un boleto estudiantil, no era tan idealizado, nosotros éramos militantes políticos, en su mayoría de la Unión de Estudiantes Secundarios, comprometidos y básicamente oponiéndonos a la dictadura con lo que significaba eso, ¿no es cierto? Y los chicos que están desaparecidos eran militantes que se jugaban la vida, ¿no? Cosa que era terrible. Hoy la vida no hay que jugarla, la vida hay que vivirla, ¿no? Pero en eso, para ese paradigma de aquellos años, bueno, se jugaron la vida sabiendo lo que nos iba a pasar. Y esa versión edulcorada durante un tiempo a mí me hizo mucho ruido, me corrí un poco. No quiere decir que yo no testimoniaba, yo testimoniaba en Mar del Plata. Lo que pasa es que en aquellos tiempos que no había redes sociales, no había internet, no había nada, el teléfono fijo con una llamada, ¿quién se enteraba lo que hacía los de otra ciudad? Nadie. Entonces yo hacía mi prédica en la ciudad de Mar del Plata, sí, en radios, en colegios, o sea, siempre hablé. La diferencia es cuando pasé a Buenos Aires, que vine a trabajar a Buenos Aires, y bueno, Buenos Aires es Buenos Aires, y ahí entonces lo que yo hacía tomó una envergadura más grande. Y también coincide con los años del 2003 de Néstor y Cristina, en donde la política de derechos humanos dejó de ser solo de los grupos víctimas directas y demás, y pasó a ser una política de Estado, ¿no es cierto? Entonces tuvo una caja de resonancia tan fuerte que tomó las demandas de la sociedad, las luchas que fuimos haciendo, por ahí en momentos sumamente estériles creíamos, pero lo seguíamos haciendo, y se dio esa combinación de convertir las políticas de derecho, las luchas de derechos humanos en políticas de Estado. Y ahí sí tuvimos una resonancia, una caja de resonancia fuertísima, y por supuesto, yo creo que además lo más
para mí casi impensable, fue la posibilidad del juzgamiento de los represores y tener más de 1.100 represores hoy en día condenados es muchísimo. Seguramente faltó mucho, pero para los que conocemos la historia y cómo la peleamos, bueno, fue todo un avance. Y a partir de ahí, entonces, la cuestión de sobreviviente, yo digo que a Néstor y a Cristina yo siempre le estoy agradecida por estas cuestiones, pero además porque nos sacó a las víctimas directas de ser solo una figura en blanco y negro, vamos a decir, una figura triste, una figura que hablábamos de los desaparecidos, hablábamos de los centros clandestinos y de todo el horror y la tortura. Le dio la envergadura de la política, nos puso en colores, vamos a decir. Y cuando hablo de colores, no es metafórico, es real. Las marchas del 16 de septiembre eran con banderas blancas y negras, algún rojo. Eran banderas blancas y negras y generalmente por los organismos de derechos humanos. La primer marcha que voy, en donde los pibes habían empezado con la política y empecé a ver murgas, ¿cómo se llaman? Glitter, colores. Fue muy fuerte, me chocaba, me chocó bastante ver todo ese colorido. Y con las murgas y con los estandartes de los chicos bailando en las murgas y demás, bueno, nos habían puesto en colores. Nos habían dado, dejamos de ser desaparecidos en ese sentido y nos dieron la identidad. Y las preguntas de todos esos años no fue ya qué sintió en la tortura, es cierto que cómo era el centro clandestino, era cómo se organizaban los centros de estudiantes, qué pasaba con los centros de estudiantes, cómo se hace política, qué cree que podemos hacer los jóvenes hoy en día. Era todo así. Hago un alto porque saben que esto terminó y ahí le doy la palabra a quien me quiere seguir entrevistando, porque si no, yo sigo. No, ya que nombraste todo el relato construido de la noche de los lápices y demás, quería preguntarte si ese relato construido pudo llegar a minimizar la militancia de los jóvenes y de alguna manera estigmatizar a la política, a la actividad política. Yo, como les decía, al principio estaba muy enojada con ese relato porque sentía que, se metían con mi historia. Era mi historia que le estaban cambiando. Esos diálogos que aparecen en la película no existieron, esos diálogos que aparecen en el libro no existieron, yo no le dije eso a tal, o el otro no le dijo tal cosa al otro. Siempre yo rescaté que lo que estaba bien plasmado era los momentos de detención, los momentos de secuestro, eso sí, y lo importante era la desaparición de los chicos. Pero a eso me tenía que correr yo de mi propia historia. Bueno, tuve que trabajar mucho en terapia eso, realmente, porque era la única damnificada en este relato. Entonces, yo sabía que si yo salía a hacer una ruptura de este relato, hacía un daño político muy grande. Y hoy, que a veces vieron que no está tan cuidado ese tema, durante años yo no dije nada y traté de buscar gambetas cuando me preguntaban y demás, porque yo no podía hacer un daño político, porque todavía estábamos en plena disputa de si había pasado o no había pasado los secuestros, las torturas y los centros clandestinos. Entonces yo no me iba a sumar a una voz del enemigo, vamos a decir, eso lo tenía muy claro. Y bueno, pagué terapia, vamos a decir, pero yo hacerle el juego al enemigo no. Entonces, y yo lo que decía, que además de damnificar, de estar distinta a la historia, inclusive me pasó una vez que una de mis hijas estaba en la escuela, se habló, y dice, hablaron de la noche de los lápices con, Pablo Díaz, el único sobreviviente, no te nombraron. ¿Y vos qué dijiste? Nada, es un lío explicar eso, me dijo, ¿viste? Y yo dije, pucha, no puede ser, ¿viste? Y ahí la tomé un poco más, la historia, y me la fui poniendo al hombro un poco más, ¿no? Me fui amigando, pero yo porque sentía además de lo personal que en ese relato no se entendía la militancia, no se entendía
por qué había ocurrido la dictadura. Eso de que, bueno, unos hombres malos vinieron y agarraron unos chicos buenos, básicamente no sirve. Ustedes como comunicadores saben que las historias lindas, es hermosa con un único sobreviviente, se erraba por todos lados, pero ¿sirve eso? Entonces digo, ¿sirve para la comprensión? A mí me llamaba gente a dar charlas de escuelas recontra tradicionales, ¿viste? Sabían que yo era, bueno, rubiecita, docente, que hablaba bien, que no iba a decir ningún improperio, y que éramos chicos inocentes, y que, bueno, qué barbaridad. Pero eso era como preguntarle, ¿están de acuerdo que se viola a la mamá? No estamos de acuerdo que se viola a la madre. Me parece que no avanzábamos mucho en la comprensión política con eso. O sea, que además de mi incomodidad personal, yo planteaba que no se avanzaba con la problemática. Parte tuve razón y parte me equivoqué, porque, como decía, fue una manera de contar y de comunicar que hoy no tendríamos este encuentro si no hubiera pasado todo eso. Y en eso, que he discutido mucho con Pablo, cada tanto me dice, me tenés que dar la razón. Y la verdad que parte le di la razón, parte negociamos. Y él también algunas a mí, y quedamos empatados. Pero, entonces digo, era una simplificación en un determinado contexto, en un determinado momento, que quienes lo vieron más claro que yo, pero pensando en, bueno, cómo contarlo, cómo decirlo. Yo lo tenía muy a flor de piel y era mi vida y era mi historia y era distinto. Y tenía dudas de cómo como vos me preguntabas, esa simplificación hizo. Después lo que pasa es que no sabíamos que iba a venir un 2003 que nos permitió agregarle la política. Y ahí sí, nos juntábamos Pablo, yo, María Sebán, y todos teníamos el mismo, bueno, y éramos todos militantes políticos, bla, bla. Ahí sí todos dijimos exactamente lo que había pasado, porque estaba la escucha, estaban las condiciones dadas para hacerlo. Entonces ahí sí se le dio otra vuelta. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado siempre con el mismo relato suavecito, lavado. Quizás ahí era, ¿cómo fue la palabra que me dijiste? Una de los jóvenes, una simplificación, una minimización, una cosa así, ¿no es cierto? Queda la duda y se verá. Bien. Ya que hablas también de la militancia, cómo te marcó a vos, quería preguntarte qué significaba la militancia para vos en ese momento. Vos que leíste el libro sabés lo que hablo yo, era todo. Entregábamos todo. No sé si está bien, pero entregábamos todo. Lo que no nos pueden decir que no éramos honestos, ¿no? Porque ¿qué más tenés que entregar que era la vida, ¿no? Yo estaba dispuesta a entregar la vida. Hoy me canso de decir la vida, como les decía, no hay que entregarla, hay que vivirla, es una barbaridad, no hay que hacer eso, vamos a decir. Pero nosotros estábamos convencidos. ¿Por qué? Porque el paradigma de esos años era eso. No éramos distintos, yo no era distinta. Éramos el producto de ese momento. Es como que alguien dentro de un tiempo no exista más internet y le digan, pero vos, ¿por qué estabas todo el día conectada? Porque era así, vamos a decir, era una cosa así, era el paradigma de ese momento. La militancia, nosotros teníamos determinadas cosas que eran fundamentales. Uno era el compromiso de la palabra y el compromiso de la acción. Eso era lo que nos marcaba. Durante unos años, 13, 14 años, que yo venía de una familia muy antiperonista, entonces tuve que hacer la síntesis entre el gorilismo que traía y las nuevas que me mostraban en la escuela, por eso le doy tanto valor a la escuela, a las instituciones educativas que te ayudan a pensar y a entrar en crisis entre lo que vos tenías a través de la escuela, de tu vida y, bueno, y otras realidades, y vos tenés que sacar la síntesis, ¿no? El conflicto genera que uno piense libremente. Y bueno, y con 13, 14, 15 años se leía mucho de política y se participaba mucho de política. Nada te era ajeno.
Había un profesor que lo habían echado en una escuela y ahí estábamos los estudiantes bancando. Había un problema en una fábrica y estábamos los estudiantes secundarios bancando. Había problemas en la universidad y marchábamos todos juntos. Todo era eso. Y yo todavía hasta los primeros años no podía saber si me gustaba el peronismo, la izquierda, el socialismo. Yo venía de ser muy católica. Entonces yo les discutía a los que hacíamos las actividades, le digo, bueno, pero yo hago lo mismo que ustedes, yo voy al orfanato y ayudo a los chicos en el orfanato y yo hago la caridad con tal cosa. Y bueno, entonces me explicaban la diferencia entre caridad y política. Entonces me decían, bueno, con la política podés cambiar la realidad y, bueno, vos ayudás a los pobres, porque siempre hay pobres para vos. Sí, bueno, con la política puede ser que no haya pobres. Y yo me enamoré de eso, miren que... Y yo me enamoré de eso y dije, bueno, yo quiero eso, bueno, hay que militar, bueno, ahí vamos a militar. Y hay que dar la vida, y hay que dar la vida. Y yo quería eso. Y el compromiso de la palabra, y una cosa es que vos no podías hablar y no estar avalada con tus acciones. Eso, si vos hablabas mucho, piripipí, como se dice, pero si no te comprometías con las acciones, concreto, eras mal vista en el grupo. Eras lo que se dice, a ver, algún gran liberal. Eras liberal, se llamaba, tenías conductas liberales. También éramos muy rígidos con las parejas, con los novios, ¿viste? Nada de andar flirteando de más. No, teníamos cosas complicadas también, ¿no? Pero lo que éramos honestos, o sea, nosotros sabíamos que íbamos a morir. Nosotros sabíamos que íbamos a morir, que nos iban a meter presos, que nos iban a matar. No sabíamos lo de desaparecer. Eso no. Lo del desaparecido no sabíamos qué era. Es algo que, una terrible nueva figura que nosotros no sabíamos. Al principio decíamos, a fulano se lo llevaron, a mengano lo metieron preso, debe estar así. Yo cuando me separan de los chicos en el secuestro y demás, durante un montón de tiempo los estaba esperando que Claudia y María Clara vengan a la cárcel cuando entré, o los chicos Horacio sobre todo, o Panchito vengan, porque bueno, en algún lado van a estar. Pasaba el tiempo, en algún lado estaban. Nadie hablaba del desaparecido. La figura del desaparecido es una terrible figura que instaló esta dictadura. Eso no sabíamos que nos iban a matar, a torturar, a meter preso, y sin embargo estábamos dispuestos. Ahí está el relato de Mar del Plata, cuando yo sabía que era el último baño de mar que me iba a dar, porque seguía militando y yo sabía que me iban a meter presa. Y seguí militando. Y entonces me dicen, bueno, ¿y te arrepentiste? Yo no sé cómo sería hoy si a mí me quedó la deuda pendiente. El costo fue altísimo, pero esto de la tranquilidad de haber transitado lo que yo creí siempre que era lo que tenía que transitar te da mucha tranquilidad. El costo altísimo, pero no sé, básicamente ser militante es ser comprometida entre lo que decís y lo que haces. Y eso me marcó y me marca mucho todavía. Bueno, Nando, que acá tengo un gran amigo y compañero que nos conocemos, que estoy trabajando, sabe eso, que cuando uno dice algo se compromete con eso, ¿no? Puede estar bien, equivocada, pero es consecuente y pones el cuerpo y pones las horas de laburo, de estudio, de trabajo para eso. En eso uno te marcó muy fuerte la militancia a nuestra generación. Eso para nosotros es la militancia. Y la otra cosa que yo digo en el libro, militar, es no dormir la siesta, ¿no? Ustedes que tuvieron ahora elecciones estudiantiles, si alguien acá participó y demás, vieron que los que militan siempre tenés que hacer algo el fin de semana y tenés que hacer esto y vas a lo otro. Antes nosotros íbamos a buscar un volante, volvíamos. Yo quería dormir la siesta y no. Si sos militante no dormís la siesta. Bien, te quería preguntar también, como hija de comisario retirado, con una familia antiperonista y demás, ¿cómo te antepusiste a eso? ¿Cómo sobresaliste de esa situación y seguiste militando igual? ¿Cómo te impusiste?
Sí, los domingos, los almuerzos de los domingos eran complicados en casa. Yo la primera vez que le dije que iba a ir a la toma de una escuela en segundo año, 14 años, se hacía una toma, no me acuerdo bien el motivo, y dije, bueno, esta noche no voy a venir porque me voy a la toma, bajo ningún punto de vista. Me dijeron, me encerraron en la pieza directamente, viste, yo llorando, y me encerraron y no le podía avisar a nadie, porque no teníamos celular ni nada, me quedé ahí, viste, estás loca, viste. Ya mis padres, o sea, yo iba a un colegio de monjas y yo estaba bárbara en el colegio de monjas, ¿viste? Hay estereotipos de las militantes. Yo no era ni rebelde, ni era mala alumna, no era contestadora, era la cosa más, ¿viste? Chiquita como soy, más buena, ¿viste? No, nada, ¿viste? Era todo obediente, me gustaba matemática, era una nerd total. Pero me gustaba mucho dibujar, entonces iba a talleres de plástica y de dibujo y de cerámica, y mi mamá se enteró que había una escuela, que era Bellas Artes, que dependía de la universidad, gratis y demás, que tenía el secundario más todo lo de arte. Qué bueno, hice el curso de ingreso, entro, y después mi mamá se enteró que ahí estaba lleno de comunistas y de drogadictos, ¿viste? Y que yo iba a los pasillos y decía, ¿este será comunista o drogadicto? ¿Viste? Iba mirando así, ¿viste? Así entré yo a Bellas Artes, ¿viste? Con una familia que me decían, tené cuidado con los comunistas y los drogadictos. ¿Cuándo se enteraron que había peronistas? Ni les cuento, vamos a decir. Y que ahí cuento, ¿no? Un hecho como sería que cuando fue la del taxi de Aramburu, en el secuestro de Aramburu, de Pedro Aramburu, yo era chiquita, todavía yo estaba en la primaria, iba al médico y el taxista pone en la radio y era todo lo del secuestro de Aramburu. Y le dice a mi mamá, parece que son los peronistas. Y mi mamá dice, ¿cómo? Si peronistas no hay más, dijo. Así que yo con esa concepción, y yo dije, claro, son tan malos todos esos peronistas, todo lo horrible que hicieron, que ninguno es más peronista, dije. Así entré a un secundario, ¿no? O sea, fíjense. Cuando quise ir a la toma me encerraron. Entonces, ¿qué hice? No hablé más. No hablé nunca más con mi familia. Nunca más. Era común eso, no se crean que era tan raro. No hablé más. Entonces, yo iba a la escuela, volvía, todo. Mis notas, era la mejor alumna. Listo, teníamos muchos talleres, muchas actividades. Tengo taller, tengo actividad, me quedo en lo de una amiga. Mentí todo el tiempo. O sea, no hablé y mentí todo el tiempo, vamos a decir. Y así transcurrí hasta el 76, que empiezan a desaparecer. Yo tengo una hermana más grande, con mi hermana sí hablaba, y mi hermana entra a la facultad de filosofía, y entonces ahí también ella empieza a hacer todo el proceso, entonces nos hacíamos cómplices de salidas escapadas, yo la cubría a ella me cubría a mí, todas esas cosas, y así anduvimos por la vida. 2 años, por lo menos. Cuando en el 76 empiezan a caer, sobre todo amigos de mi hermana, nos teníamos que ir de nuestra casa porque la consigna era que a la noche vos no te podés quedar porque te podían venir a buscar. Pensábamos que de noche, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo le decíamos? Entonces, bueno, nos tenemos que ir por esto, por lo otro, bueno, hasta que empezó mi papá y mi mamá, bueno, pero sobre todo mi papá, bueno, ¿qué compromiso tenés? Esto, lo otro, hasta que tuve que blanquearle que estaba militando, que mi vida corría peligro si no me iba de casa, iba y volvía. Entre medio yo iba a la escuela, ¿no? O sea, pensaba que en la escuela no me podían detener. Eran esas ingenuidades que tuvimos, por eso hay tantos compañeros que no están, porque no estábamos preparados para esto. No pensábamos que en una escuela de día te iban a detener, ¿no? Y ahí, bueno, fue fuertísimas las discusiones, pero mi papá me consiguió lugares para ir a dormir. Me quería matar, pero prevaleció el amor de padre, ¿no? Bueno, llamaba a un amigo y me dice, me da una vergüenza pedir esto, bueno, no le decía mucho, pero bueno, y una noche, hasta que nos quedamos sin gente que nos diera dónde dormir. La solidaridad en esos momentos era un valor que faltaba, ¿no? Nadie te abría la puerta para alguien que estaba comprometido políticamente. Y con una evaluación que hicimos, que mi padre más de una vez se arrepintió y yo le dije que había sido correcta, dijo, mejor quédate en casa,
que así no van a sospechar que estás haciendo nada malo, porque estás en casa. Si te encuentran en otro lugar, ¿qué le vas a decir? Y bueno, es decir, no coincidía en nada, pero era buena gente, era buena gente. Y era gente que, si bien eran gorilas, tenían una sensibilidad con el pobre. Con esa cosa de que no le des mucho porque se acostumbra, o dale fideos y polenta, o mirá las antenas de los televisores, dicen que no tienen plata, pero mirá en qué se la gastan. ¿Les suena, no? Un poquito, bueno. Con esa cosa, pero cada vez que tocaban el timbre, mi vieja preparaba un paquete de algo, un sándwich, y se lo daba al pibe, ¿no? Entonces, esa sensibilidad social se mantuvo. Mi viejo, que había sido de gente, bueno, de guita, en su momento decía, yo si fuera pobre sería peronista, me decía mi mamá, yo si fuera pobre sería peronista, yo no soy pobre, pero si no sería peronista, lo entendía el proceso, lo entendía socialmente, vamos a decir. Entonces, bueno, prevaleció el amor de hija. Después, cuando salimos, nos seguimos matando, ¿no? Hasta el último día, cada vez que yo le decía a mi mamá, porque Evita, Eva, querida Eva, en mi casa es Eva, me decía. Pero bueno, habíamos pasado tantas que mi viejo dio la vida por mí, la verdad que sufrió todas las humillaciones, porque a él, por ser policía, lo verdugueaban, le decían cómo permitió que su hija sea una subversiva, esto y lo otro, y mi viejo, bueno, agachaba la cabeza, aguantaba y decía, bueno, ¿cuándo puede salir? Le decía, ¿no? Entonces, eso valió más que cualquier cosa. Y mi viejo mi mamá nunca comprendió bien el proceso político. Mi viejo terminó votando al Partido Obrero, ¿no? O sea, vamos a decir que no todo está perdido en las convicciones. Y acompañándome en todas las marchas, y fue el primer policía que declaró contra Camps, el primer policía que declara contra otro policía, y me acompañó en todas las marchas, y hasta que estuvo muy enfermo, que estábamos con una vigilia, se acercó y me llevó un chocolate, y bueno, hasta muy enfermo declaró por exhorto, así que la verdad que era para dejar los detalles de peronismo y antiperonismo de lado. Bien. Te quiero preguntar también, ¿en qué momento o cómo te diste cuenta de que tu experiencia personal era parte de una historia colectiva mucho más grande y que no debía repetirse? Con el equipo de antropología forense, entendí ahí lo que era sobreviviente, exdetenida, parte de la historia vivida, que era única, que yo era única en ese lugar donde habían estado personas que otros las estaban buscando. Enseguida yo me puse en contacto con el equipo de antropología forense y le empecé a dar todos los nombres que yo me había acordado. Yo hice desde el momento cero de que me detuvieron, yo tengo buena memoria, y casi consciente o inconscientemente registré todo lo que pude, los nombres, esto, lo otro, todo lo registraba. No sé por qué, no me pregunten, no fue consciente, no es que dije, bueno, yo de acá voy a salir a contar. No, yo no sabía si salía, no sabía si iba a contar, pero registraba todo, visualmente, auditivamente, todo. Y cuando empiezo entonces a las primeras charlas con el equipo, que le decía, yo estuve en tal lugar, que no sé ni qué era, después descubrimos, y entraba y la celda era para allá, y había una compañía que tenía un pantalón de corderoy. ¿Cómo un pantalón de corderoy? Sí, porque yo la tocaba y tenía un pantalón de corderoy. Y yo pensé que era una cosa absolutamente anecdótica, y dice, no, es muy importante, porque a veces en los cuerpos, cuando están las fosas, no se degrada toda la ropa, y otro tenía una polera de jersey, le decía. Bueno, por ejemplo, el jersey tarda más en degradarse. Bueno, piensen en los años 80, cuando estábamos reconstruyendo, que yo no sabía los apellidos de la gente, yo sabía de fulano que hablaba del hijo. Bueno, y así íbamos reconstruyendo, y entonces ellos se encontraron con alguien que ahí me salía la beta medio matemática, no, esto es así, se lo ordené, lo escribí todo, fechas, nombre, cosas en un papelito que lo tengo guardado todavía, y eso fue parte, y ahí, por ejemplo, hay determinados lugares que estuve yo sola con determinadas personas, y bueno, eso es parte de
de la historia, y ahí sentí que era una pieza en este rompecabezas que armamos, ni mayor ni menor, una pieza en el rompecabezas. Y cuando me encontré, por ejemplo, con un hijo, Alejandro, que yo estuve con la madre y con el padre en La Plata, sobre todo con la madre, y que me contaba cosas de él, y me pude juntar con él y decirle las cosas que me contó, bueno, son relatos únicos para los hijos, ¿no? Bueno, y de a poco yo traté de hacer ver eso, y ahí me di cuenta que era esto, ¿no? Como vos decís, una pieza de un colectivo mayor en esta recomposición. Después, más acá en el tiempo, te quería preguntar cómo hiciste también para volver a confiar en el Estado después de todo lo vivido, que bastante fuerte. De Cámpora a Kirchner pasé yo, ¿viste? ¿No? Así fue. Antes no, yo militaba en derechos humanos y en los gremios. Formé, estudiando todavía, en el 82, formé el Centro de Graduados de Ciencias Exactas y después formamos el gremio de docente universitario en Mar del Plata, la obra social, trabajábamos con la CTA, colaboramos para la formación de la CTA, con De Gennaro, en esas épocas. Pero la política no, porque aparte el peronismo venía con el menemismo y yo nunca estuve de acuerdo, y grandes discusiones con los compañeros, bueno, es la herramienta para llegar, bueno, no suena, ¿no es cierto?, esas cosas, ¿no?, que se dicen. No, tampoco estuve con la alianza, ese mix no me convencía, entonces, bueno, militaba en derechos humanos y gremio. Ya con eso y 3 hijos y una carrera y estudios y, bueno, tenía para entretenerme. Y pasó que asume Néstor Kirchner, que yo no lo voté, ni me acuerdo que voté, algún socialista perdido que no ganaba nada, y empieza a hablar, así se hablaba, estaba sentada y vino mi hija mayor, Mariana, y me dice, mamá, ¿vos te diste cuenta que no estás puteando? Me dice. Es la primera vez que no estás protestando contra un presidente hablando. Sí, bueno, bajó los cuadros, bueno, esto, lo otro, y bueno, y ahí también llegó una parte que justo había elecciones en la universidad, siempre ganaba Franja Morada y yo no quería más que gane Franja Morada, y nos juntamos una serie de socialistas, peronistas, independientes, una armada de brancaleones, y ganamos. Fui secretaria académica de la universidad, ya tenía mi doctorado, tenía ya un montón de años como adjunta docente, y ahí empecé un poco más la vida política. Lo conocí a Filmus me invitó a trabajar con él en el Ministerio de Educación, y ahí sí. Entonces mis hijas me decían, ¿y entonces vos serías oficialista? Me decían. Y yo creo que sí, me decía, pero con un miedo de ser oficialista, o sea que no creí de entrada, No, que no fue fácil de estar siempre oposición, y me costó, porque me acuerdo que yo, estando en el gremio, asume una nueva conducción del gremio de CONADU, vengo de Mar del Plata, y estaba la nueva conducción y estaba Filmus. Y nosotros ya preparando el paro, ¿viste? Filmus nos da un discurso que yo le digo, che, a este no le podemos hacer paro, le dije yo, ¿viste? Bueno, y tuvimos 48 horas de trabajo y dijo Filmus, bueno, tráiganme una propuesta que yo la voy a evaluar. ¿Saben que no se nos caía una idea constructiva? Eran todas paro, esto, molestar, romper, bla, bla, o sea, años de oposición. Cuando tuve que hacer construcción, no me salía una idea. Y ahí fue muy fuerte para mí, porque dije, yo no empecé a militar para ser opositora, yo empecé a militar para construir. Y es más difícil construir que ser oposición. Y ahí entonces es como me involucré en esta lista de la universidad, fui secretaria académica, un laburo de todo, Filmus me invita y bueno, sí, ya después fui oficialista, vamos a decir. No ciega, oficialista, vamos a decir, ¿no? Con todas las complejidades que tiene eso, pero me costó muchísimo, ¿no?
Y después de un tiempo me costaba cuando ahora somos oposición y que dicen que el gobierno, no, nosotros éramos el gobierno, ¿cómo la oposición? No, fueron muchos años, ¿no? O sea, viste esas cuestiones, pero tardé mucho en ser cooptada, como dice. Y bueno, ahora te quería preguntar por el libro también. ¿Qué te movilizó a publicar un libro contando todas tus vivencias después de tanto tiempo? ¿Qué fue lo que te llevó? Hoy le decía a los chicos que estábamos en la mesa, vieron que todos tienen la ilusión, bueno, yo voy a escribir un libro en algún momento. Bueno, yo nunca la tuve esa ilusión, nunca pensé que iba a escribir un libro. Vieron que los de matemática no escribimos, los de sociales no despejan la X, ¿no es cierto? Es así. Ya está, no entienden los gráficos, leen, los de sociales no analizan los gráficos, leen lo que dicen los textos, y los de exactas leemos los gráficos y nos decimos, ¿para qué escriben lo mismo que dice el gráfico? No lo podemos entender, eso es lenguaje. Entonces, me pasó que, fuera de broma, yo no escribía, ¿no? O sea, mis doctorados, todos son en exactas, o sea que todo lo que hacía de militancia, de derecho humano, era oralidad, hablar, ¿no? Pero no escribía. Y nunca pensé que iba a escribir. Pero yo lo que fui sintiendo es que cada vez se me iba yendo de las manos lo que tenía que contar de todo esto. Tenía que contarlo en 40 caracteres. En los últimos años tenía que contar en 40 caracteres. Así recibo siempre WhatsApp, señora, ¿me puede contar lo que le pasó en la dictadura? Y no te puedo contar qué pasó en la dictadura con un WhatsApp en 40 caracteres o en un... Y ahí empecé a sentir que me sale la vieja costumbre mía de, bueno, el libro, el texto, la palabra, vale, o sea, para mí tiene importancia. Y a partir de ahí empecé a sentir la necesidad de dejarlo escrito todo, de dejar todos los detalles escritos, reflexiones, quién soy, cómo llegué a esto, vamos a decir. Muchas cosas que si bien había hablado con mis hijas, siempre había detalles que no, y tengo 3 nietas, y dije, se lo quiero dejar a mis nietas, que cada vez, me acuerdo que estaba empezando a escribir el libro, estaba dudando, y una de mis nietas me dice, porque vos en la cárcel celular no tenías, ¿no? Porque si a mí me dan celular, como diciendo, yo me la banco, ¿viste? Dije, tengo que escribir, fue el motivador, esto hay que escribirlo, porque si una nieta mía que me pregunta eso, hay que escribir. Y bueno, primero hice el intento con un periodista amigo, porque como yo no escribía, no voy a escribir, entonces empecé a hablar, que esto, lo otro. Fue interesante, pero quedó insípido, una cronología que dijimos, esto no le encontramos la vuelta. Me dejó los materiales y demás. Y en eso estaba, porque esto lo había hecho en el 2015, estábamos en la campaña, Scioli presidente, Filmus iba a ser el ministro de Ciencia y Tecnología, me había convocado para trabajar en tecnologías populares. Bueno, estaba en eso, perdimos. Y ahí sí que fue para mí terrible, un cachetazo fatal. Nando sabe que la pasé muy mal. Y entonces, bueno, ahí otra vez la vida. O me deprimía, o mataba a alguien, o hacía algo. Y bueno, esta cosa de resiliencia que uno tiene... ¿Viste? Mi pareja me decía, vos tenés que escribir, ¿cómo no vas a poder escribir? No sé escribir. Me decía, andate a un taller, yo le decía, está lleno de macristas, me muero, con las viejas macristas, no quiero saber nada, ¿viste? Y me dice, bueno, ese yo, y bueno, y un compañero, Juan Carrá, un excelente periodista, que es de Mar del Plata, que me conocía, que lo habían echado de Infojus, estaba sin laburo, buscaba alumnos, y bueno, hola Juan, le traje, había escrito una cosita horrible. Entonces le digo, bueno, Juan, yo sé qué quiero contar, pero no sé cómo hacerlo. A ver, bueno, vamos a buscarle la forma. Y a partir de ahí,
era esto, es como que me sacaron así el velo, era esto, ponele, ¿vos te acordás de qué sentías, del olor, del color? Sí, con la memoria que tengo me acuerdo de todo yo. Bueno, ponele tal cosa, o no me anticipes, me decía. Bueno, todo esto que ustedes saben que les enseñan los profesores, yo no lo sabía. Entonces, por ejemplo, me dice, no me digas que estabas nerviosa. Estaba en la parada del colectivo y yo digo, estaba nerviosa, no me digas que estás nerviosa. ¿Qué hacía? Y me bajaba a la vereda, me contaba las moneditas. Bueno, dale. Y bueno, yo tenía muchos recuerdos sensoriales y los metí todo. ¿Y saben una cosa que me pasaba? Entonces yo semanalmente o cada 15 días le digo, tengo algo escrito, y me iba a lo de Juan y ahí lo trabajábamos. Empezaba el escrito, empezaba el relato, todos relatos sueltos, y después no hablaba en pasado, hablaba todo el relato en presente. Impresionante, era como la voz de una piba de 17 años hablando, de 15 años hablando, de una nena de 10 años hablando. Después venía toda la corrección, pero era fuerte porque era como esas cosas. Después aprendí lo que era sostener el registro, que me iba del registro, esto, lo otro. Y puse todo en esos relatos. No tengo más para decir hasta el momento del político que vivimos. Está todo puesto ahí. Vieron que seguramente dice, bueno, con el tiempo es que querés modificar algo. No, está todo ahí. Y sobre todo quería contar los grises, que nada es homogéneo, monolítico en la vida de alguien que ustedes pueden admirar o no querer o ver. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando los chicos me ven a mí ahí parada en una manifestación, que me escuchan, pero ¿quién es Emilce Moller? Es decir, ¿qué pasó para ser Emilce Moller? Entonces quería que era una piba como cualquiera de ustedes en determinadas circunstancias que tomó determinados caminos. Y que era eso. Que algunos estoy orgullosa y otros son los que me tocaron, vamos a decir, no hay otra cosa más. Bueno, eso quise dejar en el libro y dedicado fundamentalmente a mis hijos y a mis nietas, que lo empezaron a leer. En tu libro también hablas de que tuviste que aprender a ser escuchada. Quería saber cómo fue todo ese proceso de empezar a poner en palabras lo vivido para compartir tu experiencia con otros que por ahí no estaban tan dispuestos a escucharte. Sí, básicamente es parecido a lo que estaba diciendo. Al principio había que buscar eufemismos para hablar, porque no se querían escuchar. Básicamente fuimos encontrando distintos modos para que te vayan escuchando, ¿no es cierto? Y ahora, que creo que vas a preguntarme algo así, me parece que ese es el punto en que tenemos que volver a pensar los modos para que nos vuelvan a escuchar. Bien, te quiero preguntar también cómo has vivido todo este camino de construcción y transmisión de Memoria, Verdad y Justicia, tanto de lo personal como de lo colectivo. Yo creo que hicimos muchísimas cosas. La verdad que fue un camino muy, muy, muy difícil. Y seguramente alguien que mire la foto del hoy puede tener un gusto a poco, pero nosotros que lo recorrimos es un montón. Porque desde no estar las listas, desde no estar los nombres, desde no estar las fotos de los compañeros desaparecidos, desde no estar ninguna categoría que ustedes ven, desde no existían las siluetas para identificar al desaparecido. O sea, la construcción de que la silueta, que ustedes ahora ven una silueta y saben que es la figura de un desaparecido, bueno, fue una construcción que hicimos, no era que alguien desaparecía y te hacían una silueta y decías, este es un desaparecido. Fue muchas discusiones. ¿Qué representaba un desaparecido? ¿Se le ponía el nombre? ¿No se le ponía el nombre? Los pañuelos, las consignas nunca más, la consigna Memoria, Verdad y Justicia, los lápices siguen escribiendo. Todas esas consignas fueron construcciones simbólicas que hoy están en crisis, que vamos a hablar de eso, pero fueron construcciones, no nacieron, todo eso lo fuimos haciendo. Y por ahí salían en una casa de 4 personas. Yo me acuerdo que
hubo un acto del 24 de marzo en Mar del Plata, que éramos tan pocos, no seríamos 10 personas, que le pedimos al fotógrafo del diario, llevamos globos negros que saque la foto de los globos, porque si sacaba la foto de lo que éramos, nada. Eso, de ahí venimos, y eran varios años, eran años que no existía el efeméride del 24 de marzo, no existía el 16 de septiembre, no existía. Entonces digo, fueron muchas cosas. En realidad a mí me detienen el 17 de septiembre, el Día del Profesor. Durante años, a mí ese día, todas mis compañeras, todos me saludaban, feliz día, feliz día. La angustia que yo vivía ese día era terrible. Yo llegaba a mi casa llorando, desolada. Hoy en día que estoy agotada de atender radios, esto, lo otro, me dicen, ¿estás cansada? Sí, pero es reparador. Prefiero estar cansada de esto y no la soledad, que nadie te diga nada porque el día de tu detención no era nada. Entonces digo, de eso a las marchas que vimos en La Plata de los pibes, es un montón. Es poco, sí. El otro día una docente que decía, bueno, con lo que estamos viendo, siento que fue tan poco lo que hicimos. No, fue mucho. Lo que pasa es que, bueno, siempre no alcanza, pero fue mucho. Así que yo estoy conforme. También que hablabas del resurgir de la política en los años 2003, para vos, ¿no? y para un movimiento político que interesaba y comprometía a los más jóvenes. Quería preguntarte cómo ves eso ahora, que han pasado. Bueno, ahora vamos a hablar de ahora. Y esto sí me interesa mucho después que la palabra. Hace unos años que yo empiezo a estar crítica de mí misma, vamos a decir, de cómo transmitimos la memoria, ¿no? Me parece que todas estas cosas tienen un tiempo, fue una construcción, un aquí y un ahora. Y eso se fue gastando. Yo digo que es como cuando pintás con la témpera y le das al pincel y no recargas la pintura y le damos y ya te queda, viste, que nada, quedó suavecito. Yo creo que todos estos maravillosos años que vivimos del kirchnerismo, de las políticas de derechos humanos, permitió un salto muy grande y después una meseta. Y quedamos amesetados, ¿no? Confiando en las políticas de Estado, confiando en que, bueno, ya estaba todo dado un montón de cosas y que de ahí seguíamos construyendo. ¿Por qué hicimos ese análisis? Si sabemos que los procesos sociales no son así. Y porque uno quiere creer, vamos a decir. ¿Sí? Porque lo único es una cuestión sentimental, porque cualquiera de ustedes que son estudiantes sociales saben que los procesos no son así. Perón estaría en el gobierno, bueno, los federales hubieran ganado hace tiempo. ¿Por qué? Porque queremos creer, porque, bueno, somos humanos y queremos creer. Y bueno, y estamos teniendo el vuelto de todas esas creencias. Había todo un sustrato que no vimos, había un sustrato de silencio, sobre todo, que no vimos, que fue cocinándose, y es lo que estamos recogiendo. Por un lado, por la cuestión de cómo transmitíamos la cuestión de memoria, verdad, justicia y la dictadura, como decía, hubo un amesetamiento. Y ya las palabras y esos simbolismos de 3 años acá dejaron de representar lo que nos representan. Por lo tanto, un pibe que por ahí borra el nunca más o tacha un pañuelo, no es un negacionista, es alguien que no aprendió a tener el valor de ese simbolismo. No les dice lo mismo. Y no les dice lo mismo porque hay un sujeto absolutamente distinto. Durante muchos años, si bien nosotros hablábamos del año 76, la construcción de todas estas cuestiones que se fueron haciendo era todos los días. En el año 96, creo que fue Silingo, o en el 98, Silingo, el represor, cuenta que tiró a los compañeros y compañeras de los aviones. Fue un hecho que todas
las casas ese día, vieron por televisión eso y se habló en las casas. Eso crea una subjetividad del pibe, de la chica que está escuchando eso. Otro día estaban las escenas en un televisorcito chiquito, pero era como nos comunicamos, del equipo de antropología forense con una fosa con todos los cuerpos. Bueno, ¿cómo no te va a impactar eso si aparte con tan pocas imágenes visuales se tenían en esos años? Entonces la gente de 40, 30 y pico, 40 años, tiene una subjetividad que si bien se hablaba de la historia, era su presente. Todos los días había algo que los conmocionaba de ese pasado en su presente. Hoy en día tenemos un nuevo sujeto con una subjetividad absolutamente distinto, en donde yo digo, dedicándome a didáctica de la matemática, que enseñar la noche de los lápices o el teorema de Tales es lo mismo. Pero no está mal por el pibe, porque le es lejano. Nosotros hablamos de historia reciente para nosotros, para ustedes no es reciente. Si nosotros tenemos que preguntar a un pibe de 14, 15 años, ¿qué es lo que te conmovió últimamente como catástrofe, como algo drástico? No es la dictadura, puede ser la pandemia, puede ser un caso de gatillo fácil en el barrio, puede ser un caso de una masacre en una escuela. Historia reciente es para nosotros, para ustedes y para los pibes más jóvenes es historia. Por lo tanto, las estrategias que tenemos que utilizar para contar eso tienen que ser totalmente distintas, porque estamos haciendo historia. Entonces, no podemos enojarnos con un pibe de 15 años que nos levanta la mano, pero ¿son 30.000 o no son 30.000? No le podemos dar la misma respuesta, los docentes se enojan, le dicen, no, no puede ser, estás negando. No podemos darle la misma respuesta a este pibe que a Villarruel, vamos a decir. Tiene que ser totalmente distinto. Los docentes no se pueden enojar. Aprovechen esa pregunta, aprovechen esa inquietud. Yo digo, fíjense las biografías políticas. Si yo era el primero que le hubiera dicho, no, porque Evita usaba las joyas, se hubiera enojado, yo hoy seguiría otro camino. No, tuvieron la paciencia y me explicaron. No es el enemigo el pibe que votó a Milei. Yo no puedo creer que el pibe que votó a Milei quiere que los abuelos se caguen de hambre, que los padres no tengan laburo y demás. Deben querer esas cosas básicas. Lo que no coincidimos es quién es el responsable o por qué se producen esas cosas. Seguramente los pibes le echan la culpa a los planeros y nosotros sabemos que, bueno, es un poquito más complicado. Entonces, empecemos a trabajar la sensibilidad que está muy deteriorada. Hoy, con todo lo que ven los chicos de violencia, de agresión, ustedes, no los conmueve la historia mía, no los conmueve una tortura, no los conmueve un parto en la ESMA, si no tienen todo un trabajo previo, si no vienen con un trabajo institucional, de la casa y demás, porque ven cuestiones peores todos los días. Le comentaba, ayer o antes de ayer, chicas salidas de la escuela que se agarraron a patadas de las mechas, pero era una violencia. Bueno, eso es lo que hay que trabajar en la escuela. Al otro día, todos los profesores trabajando eso, interpelando, ¿te parece bien? ¿Está mal? ¿Qué te pasa? Pero con el presente, y después vas para atrás. Si a vos no te conmueve una compañera que la caen a patadas en la salida de la escuela y te quedás filmando, ¿qué le venís a hablar de la dictadura? Tenemos un problema ahí. Tenemos que trabajar con eso, del presente para atrás. Entonces, eso hay que repensarlo todo. Hay que repensarlo todo, que no quiere decir bajar bandera, es enrollarla. Y es comunicacional. Por eso a mí me interesaba tanto esta charla. ¿Vos estabas pensando que vos me ibas a hacer las preguntas? No, te equivocas. Porque yo estoy ansiosa de hablar con ustedes que trabajan en comunicación. Porque lo que hay que encontrar son nuevas piezas comunicacionales, nuevas estrategias. El otro día les decía, nosotros el progresismo no utiliza las redes sociales. No utiliza las redes. Nosotros hablamos del territorio. El territorio virtual es un territorio muy potente. Y por lo tanto, entre no usarlas y convertirnos en una horda de odiadores seriales, trolls, algo tenemos que encontrar.
No, para finalizar, te quería preguntar, ¿quién es hoy Emilce Mole? Alguien que dice muchas barbaridades frente a ustedes. Oye, Emilce Moller ya es una señora jubilada, abuela, que se dedica a tejer, a mirar series, a hacer gimnasia y a pensar con una cierta distancia, preocupada, con una sensibilidad, preocupada en que no haya más pobres. Muchas gracias. Bueno, como presentamos la actividad como una entrevista abierta, este es el momento para aquellos que quieran hacer alguna pregunta. ¿Cómo estás, Emilce? Muchas gracias por la charla. Te quería consultar, aprovechando que la trajiste a colación, ¿qué sentís, qué pensás cuando tenemos personalidades como Guillermo Moreno, por ejemplo, que dicen que, bueno, que a reivindicadoras de la dictadura militar como Victoria Villarroel hay que sentarlas en una futura mesa de discusión política bajo la especulación de que es nacionalista, ¿no? con todo lo que eso significa? Preguntarte qué sentís, qué pensás. Bueno, yo creo que tenemos un Guillermo Moreno porque no tenemos otras voces, ¿no es cierto? Hay una gran ausencia de voces y por eso prevalecen otras voces que no tienen necesariamente la representatividad de todo un montón de compañeros. Me parece que fue un manotazo de ahogado que quiso dar en un determinado momento, buscaba, me parece, algún tuit para las redes. No quiero creer en eso realmente, no quiero creer que piensa eso. Me parece que todos los que estamos con el campo democrático, por eso no consideramos enemigos a chicos confundidos, pero Villarroel sí, vamos a decir, hay que tratarla, no me gusta la palabra enemigo, pero con todos nuestros aparatos legales correspondientes para demostrarle que comete apología del delito fuertemente. ¿Quién más? Hola. Quería preguntar, porque me llamó mucho la atención algo que dijiste en un momento, que el paradigma de la época era ser militante. Hoy por hoy claramente no lo es, y yo te quería preguntar vos, a nosotros como estudiantes, ¿cómo podrías decir qué podemos hacer o qué consejos das para revivir la militancia? Bueno, yo no doy consejos, no soy nadie para dar consejos ni decirles qué pueden hacer, pero, por un lado la militancia era el paradigma, pero siempre costaba mucho, ¿eh? No crean que había un paradigma, ¿sabés que no había oposición? Que es distinto. O sea, vos cuando decías, bueno, vamos a una asamblea, no iba la mayoría, pero nadie te decía, no vayas o no sirve. Y después cuando llegabas te preguntaban, che, ¿qué pasó? Hubiera sido, le decía, ¿viste? Pero no, estaban interesados, pero tenían una fiaca, vamos a decir. Pero no había una oposición. Los militantes siempre fuimos minoría, ¿viste? Eso también para desmistificar que vos decías, vamos a una asamblea y se paraban todo el mundo. Yo siempre cuento, una vez que teníamos que levantar la escuela a una marcha y no lográbamos, tiramos pastillas de Gamexan por toda la escuela y ahí salieron, vamos a decir, utilizábamos todos los métodos, vamos a decir. Yo simplemente lo que estos días que estuve hablando mucho con militantes, que yo digo que me parece que el campo popular está en estos momentos, hay mucha confusión, entender lo que está pasando en a la ciudadanía después de 9 meses de gobierno de Milei. Estamos más confundidos que cuando empezó. Cuando empezó, ¿se acuerdan que todos dijimos en marzo esto estalla, en marzo esto estalla? Y bueno, no estalló. Y no podemos entender qué es lo que está pasando. Me parece que estamos muy confundidos y muy paralizados. Y confusión y parálisis es la peor combinación para la militancia y para el campo popular.
Me parece que tenemos que entender más el proceso, tenemos que entender más a los ciudadanos, tenemos que entender básicamente que la derecha hizo algo muy bien, que fue articular todo el malestar y lo llevó a estas políticas. Y nosotros, nuestra tarea, humildemente, pienso que es escuchar los sufrimientos de los compatriotas, poner la oreja de su malestar y organizarlos de una manera de mostrarle que hay otro camino para sus reivindicaciones, un camino más solidario, un camino más inclusivo, un camino de bienestar general sin exclusión de nadie. Para eso tenemos que tener más escucha, no contarle las bondades de todo lo que hicimos porque no sirve en estos momentos, bajar un poco el tema de las teorizaciones de categorías, de no vamos a hablarle esto, del otro, no, vamos a ayudarlo a que se anote para que tenga el subsidio de la luz, vamos a ayudarlo porque tiene el pibe en la falopa, vamos a ayudar al compañero que está con las apuestas virtuales, vamos a ayudar una cosa muy de militancia chiquita, elemental, vamos a hacer un documento que se entienda claramente qué es terrorismo de Estado y por qué no es acciones ilegales de civiles, por qué se le dice genocidio, por qué son o no son 30.000 de una manera de construcción y trabajarlo en un lenguaje llano con los compañeros, con compañeros secundarios, con docentes que los ayuden. Bueno, muy empezar todo lo que creíamos que estaba dado, poner todo en tela de juicio. ¿Por qué derecho sí o no? No está dado eso. Bueno, vuelta, pero sobre todo poniendo el cuerpo, que te vean que sos alguien que venís a ayudarlos en algo. No importa el rótulo. Eso me parece que por ahí tenemos que empezar y buscar puntos mínimos. No querés... llegamos a convencer que la pena de muerte está mal. Bueno, esa es una base. Llegamos a poner que no hay que echar a los extranjeros, es otra base. Y así de a poquito volviendo a recomponer los consensos de nuevo de ampliación de derechos y demás, pero no, si le vas a hablar de la ampliación de los derechos adquiridos, entra por acá, sale por acá, es un discurso que no llega. Gracias. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Recién al principio de la charla vos hablabas de que no sabías por qué habías sido vos la sobreviviente y no tus otros compañeros. Yo creo que es más importante ver el recorrido que hace uno con su propia historia de sobreviviente. Y quería preguntarte si pensás que cumpliste tu rol de sobreviviente con el recorrido que tuviste a lo largo de estos años. Yo duermo tranquila, vamos a decir. No me quedaron cosas pendientes. Siento que fui honesta, que trabajé, que podría haber hecho más, sí. Pero el único tristeza que tengo son las ausencias. No es cosas mías. Lo mío no importa. Son las ausencias. Y yo estoy tranquila, vamos a decir. No tengo cuentas pendientes y eso me parece que vale. Hola, Milce, ¿cómo estás? Gracias, primero que nada. Segundo, quería retomar algo que dijiste acerca de que actualmente, estoy pensando cómo formular la pregunta porque también va referido a una entrevista que leí que diste en 2021, en la cual decías que se utilizaban términos como pérdida de libertades o dictadura a la ligera y que vos no estabas de acuerdo. Hablabas también de que durante el gobierno de Macri, si bien no estabas de acuerdo, no considerabas que se podían utilizar esos términos. ¿Crees que actualmente eso cambia? No, está peor. Yo no estaba de acuerdo en que se diga, por ejemplo, que Macri basura, vos sos la dictadura, aunque no lo quería para nada, no era una dictadura. Me parece que siempre hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Milei tampoco es la dictadura.
Son democracias débiles, frágiles, achicadas, sin densidad, sin participación, autoritarias, pero no es dictadura, ¿no? Eso para diferenciar, si no hay una banalización de la dictadura. Segundo, que el concepto justamente de libertad, y yo decía que me miren a mí a los ojos y me hablen de que no tienen libertad en estos momentos, ¿no? O sea, que si querés les cuento qué es no tener libertad. Pero es una batalla que perdimos culturalmente. Es una batalla que la perdimos culturalmente, con la pandemia se hizo un quiebre del concepto de libertad, y no la ganamos todavía, no la ganamos. Por eso también, cuando hablamos del Estado, que nosotros hablamos mucho del Estado, también me parece que es un mensaje, nosotros entendemos lo que es el Estado, presente y demás, pero no necesariamente tiene la misma escucha el que considera que el Estado es un estorbo, en donde si se cree libre, el Estado es un estorbo. Entonces, primero tenemos que empezar a trabajar qué se considera, qué sujeto se considera. Hoy en día leí Para todo esto trato de leer bastante, si bien no tengo una formación, como a veces mi hija, que es socióloga, me dice, cursa la materia, mamá, cada tanto. Hago de oído, leí el libro de Grimson, ¿no?, que tiene distintos recopilación, y por ejemplo uno, Ezequiel y Par, me gustó, porque habla del nuevo individuo, en donde no separa sus tiempos de trabajo con sus tiempos de ocio, en donde se ve él como su propia matriz, como su propio valor productivo él mismo, tanto los que trabajan en las criptomonedas como el que pedalea en el Rappi. Entonces ellos solo son su máquina de producir y de salir adelante individualmente. A cualquiera de ellos vos le venís a decir, no, porque el Estado... Y ellos consideran que es un estorbo, no lo ven como dónde está el Estado en su beneficio, a ellos les molesta el Estado. Entonces nosotros que vamos a hablarle del Estado presente y del Estado presente, me parece que tenemos que trabajar primero con qué sujeto, con qué escucha estamos hablando, de qué representatividad tiene, de cuál es la fuerza productiva, de qué considera el Estado. ¿Qué le vas a hablar? De los aportes jubilatorios, de un trabajo en blanco de aportes jubilatorios que ve que a los jubilados nos estamos muriendo de hambre. Entonces digo, tenés que trabajar una serie de cosas previas y ahí se encaja el concepto de libertad. Porque básicamente el concepto de libertad choca con el Estado en esas confusiones que están teniendo nuevas generaciones. Quiero ser libre. Gracias. Gracias. Hola Emilce, ¿qué tal? Mi nombre es Paula. Bueno, primero agradecerte la oportunidad de poder compartir esto con vos. Después me quedé un poco pensando en lo que hacías mención sobre que cuando vos empezaste a militar, nada te era ajeno, ¿no? Y un poco también recordaba la entrevista que tuvimos hace poco con Graciela D'Aleo, y ella hacía mención, un poco recuperando la película 1985 y sobre cómo las juventudes lograron como sentir esa sensibilidad a través de algo que de alguna manera fue una representación, ¿no? De alguna manera como que lo relaciono y creo, ¿considerás que a través de la micromilitancia, por ahí que hacías mención a la pregunta que hizo ella también, podemos recuperar un poco la sensibilidad de las juventudes, que también un poco a través de las mediaciones hoy en día está como tan desaparecida, ¿no? Vemos tanta violencia como hacías mención. ¿Crees que es una oportunidad de recuperarlo? Yo estoy convencida que va a surgir algo nuevo. O sea, pero aparte no es porque creo, mírenlo ustedes como proceso histórico. Yo soy matemática, pero ustedes como proceso histórico, díganle a sus profesores que les expliquen que las cosas van a ir cambiando. Estamos en el peor de los momentos porque estamos en la bisagra, que algo se va acabando y no están haciendo lo nuevo. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. No sé si lo llego a ver, pero acuérdense que va a ocurrir, vamos a decir. ¿De qué manera tampoco? Porque a mí no dejan de sorprenderme cómo se dan fenómenos sociales, por ejemplo. Yo tomo lo que fue la lucha del feminismo y hasta llegar al aborto legal. Era algo impensable. Fue algo, yo no lo tenía en agenda, nunca fui de esa bandera, por supuesto que estoy de acuerdo, pero no era una bandera que veníamos trayendo de los 70 fuertemente. Era un grupo muy chiquito de mujeres realmente, pero
Y fíjense cómo se dio de una manera rarísima, transversal, intergeneracional, democrática, porque todo era, va al Congreso, vuelve, sale, no viene, terminó. Bueno, ese fenómeno, ¿cómo surgió? No sé cómo surgió. Y sin embargo, nos dio una caricia al alma con todo eso y fue impensable. ¿Cómo se va a dar esto? Esta nueva recomposición, no tengo idea. Pero que las micromilitancias van a ayudar totalmente. Fíjate, nosotros cuando no teníamos nada inventamos los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad no servían para nada, vamos a decir, porque no los podías juzgar. Muchos entre nosotros discutimos muchísimo. ¿Para qué vamos a hacer esto si no los podemos juzgar? Porque está bien, decíamos. Y alguien capaz que lo retoma. Y fue la base de los juicios. Entonces, vos lo que te tenés que preguntar, ¿esto está bien o está mal? Vamos a decir, como se decía, ¿está bien o está mal? Está bien. Ayuda a un compañero, ¿está bien o está mal? Está bien. Después fíjate qué es lo que va a pasar. Me parece que es un tiempo en donde no mirar a largo plazo, sino mirar lo chiquito, y de alguna manera se va a reconfigurar y va a avanzar. Pero no sabés, las mujeres que estaban con la lucha por el aborto, si se hubieran pensado, bueno, esto va a servir, no, era una causa perdida. Y lo hicieron. Hay que hacerlo. Gracias. Más que nada es como una propuesta que yo quería hacerte, que es que por mi experiencia como docente, haber pasado por Puan, antropología, la vida y haber vivido unos cuantos años, me parece, por alguna de las cosas que vos dijiste, que sería muy valioso que puedas meterte en los profesorados y mostrar la otra visión, porque los profesorados, que es donde está el problema, no están las escuelas, no están los docentes, están los profesorados que forman a los docentes, o sea, y las facultades también, ¿no? Todas. La disputa entre las dos visiones de ver el mundo y la vida y a los seres humanos, sacarnos de los libros y de las teorías y de las abstracciones, de ese que yo considero ese paradigma occidental que nos hace tanto daño, que es lo que somos, pero bueno. Las historias de vida y las experiencias de vida creo que pegan mucho más y llegan mucho más porque en mi visión particular estamos en un momento muy complicado. Yo soy muy crítico de los chicos jóvenes, por lo que veo simplemente viajando en los trenes. Y eso, bueno, hay que dar la batalla también en esos lugares, ¿no? Sí, yo no soy crítica de los jóvenes, yo creo que es la realidad que les toca, ¿no? Viven un presente muy complicado los jóvenes y el futuro lo ven difícil. Si además le queremos agregar el pasado, se complica. Yo no creo que a los pibes no les interese nada, no les interesan las cosas de los adultos que le ofrecemos. Hay cosas, yo creo que a los pibes les interesan muchas cosas y les preocupan muchas cosas. Hay que entender y hay que escuchar qué les preocupa y qué los ocupa y cuáles son sus intereses. Me parece que hay que escuchar eso, ¿no? Y salir un poco de las estructuras de viejos, de gente grande y demás, y llegar un poco más a estas nuevas generaciones que seguramente después nos van a dar muchas alegrías, estoy segura. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, la última, vamos. La última. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar acerca de algo que comentaba Graciela D'Aleo en la entrevista anterior que tuvimos. Acá, perdón. Y ella nos decía que cuando veían, no sé, que tenemos a Villarroel como vicepresidenta, que vemos la brutalidad con la que la policía reprime a los jubilados, bueno, vemos todas estas cosas que se hacen también por parte del gobierno, que ella ya no hablaba de lo que era negacionismo, sino un relativismo.
Entonces quería preguntarte si vos compartías esta opinión. Sí, coincido totalmente. Yo digo que Villarruel no es negacionista, sino que es reivindicadora de la dictadura. Es distinto. Pero todas las posturas negacionistas, básicamente lo que hace el negacionismo no es negar, es poner en duda. Que, bueno, pero fueron 30.000 con ese tono así de inocentón, ¿no? Pero fueron realmente jóvenes idealistas, pero fueron esto. Ese es el negacionismo, que te siembra una duda en cosas que no se puede dudar. Entonces, ahí coincido con ese relativismo que hace tanto daño, que pone en crisis todo lo que se construyó en este tiempo, en donde no se tendría, hay cosas que no se pueden permitir. Pero bueno, para decir que no se pueden permitir, tenemos que construir otra vez un sustento que avale eso de que no se pueden permitir, porque Villarruel llegó por los votos, nos guste o no nos guste, y algo de esto tenemos que entenderlo. Muchas veces uno le decía a los jóvenes, es que Villarruel es negacionista, avala el genocidio y demás. No saben lo que es negacionismo, no saben lo que es genocidio, no saben lo que es lesa humanidad, por lo tanto, no saben lo que están votando. Tenemos que volver a explicar todo. Le dijimos 3 cosas que para nosotros son terribles y el pibe te dice, bueno, porque no saben lo que es, obviamente. Entonces, ¿qué le vas a decir? Si a mí les doy una charla de ecuaciones, ustedes van a decir, bueno, qué sé yo, será así. No saben que estoy diciendo una barbaridad. Es así, es así. Bueno, vamos a cerrar. Solo me gustaría decir unas pequeñas cosas de por qué estas actividades, estas entrevistas abiertas que organiza ANCOM, que es la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me parece que, tengo que decir que parecen acertadas cuando vemos este enorme interés por seguir preguntando y preguntando. Quiere decir que alguna fibra tocamos, que de eso se trata. En estos tiempos que ya no son solo negacionistas, sino son apologéticos de la dictadura, parece sumamente importante. Parece importante también rescatar y darle nuevos sentidos a algunas palabras que por ahí de tan usadas habían perdido su significado, ¿no? Esto que Milce mismo decía, ¿no? Que bueno, nosotros, nuestra generación que habla de los desaparecidos, que habla de lesa humanidad, que habla del terrorismo de Estado, que no son palabras que como de golpe de tan usadas se gastaron, parecen cáscaras sin contenido adentro, y por eso nos parece importante traer a los protagonistas, en este sentido a los sobrevivientes, a los ex detenidos desaparecidos, porque tienen cara, porque tienen voz, porque tienen vivencias, experiencias, recuerdos, y es la mejor manera de volver a dotar de significado y al mismo tiempo de contrarrestar esos discursos que relativizan o ponen en duda cosas que nosotros sabemos que existieron y no hace falta que nadie, lo probó la justicia nada menos, ¿no? La institucionalidad, aun cuando lo creíamos antes de que la justicia se ponga en funcionamiento y en marcha. Otra cosa que me interesa rescatar de esta actividad es el legado, ¿no? Ahí preguntaban las chicas recién, bueno, ¿no? ¿Cómo hacemos aquella militancia? ¿Cómo empezamos a sacrificar las siestas? Bueno, el legado nos parece importantísimo, ¿no? Tenemos acá a Juan entrevistando un muy joven veinteañero, y Emil se nos habló de sus nietos, ¿no? Entonces nos parece que esta síntesis también es fantástica, y es fantástica en términos comunicativos y periodísticos, ¿no? Dialogan 2 generaciones con sus experiencias, con sus intereses, con sus expectativas. Es algo que nosotros, un activo que tenemos en la agencia, ¿no? Esto de que todos nuestros periodistas son muy jóvenes y pueden interpelar desde su lugar en el mundo. Y lo último es
y acá quiero hablar ya en nombre de todos, las infinitas gracias, Emilce. Como le decíamos también a Graciela en la entrevista pasada, no es solo gracias por tu tiempo, por venir, por hablar, sino es un agradecimiento mucho mayor porque la base y el sustento de las políticas y de la memoria, la verdad y la justicia está en ustedes. Yo creo que, lo digo con cierta culpa social, ¿no? Sobre las espaldas de las víctimas. Creo que es injusto tener que, alguna vez me lo decía otra ex detenida desaparecida, de trabajar de sobreviviente, ¿no? Esto de ser quien tiene que llevar, ¿no? Ese recuerdo permanente que a veces es muy doloroso, ¿no? No solo... así que bueno, muchas gracias por eso también, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, a vos, a toda la facultad. Y muchísimas gracias. Bueno, Juan, un lujo. Y muchísimas gracias por el silencio y las caras. He seguido las caras y es impresionante la escucha que tuve. Así que realmente muy reconfortada. Muchas gracias.